Hola, bienvenidos a nuestra sección de El Doncello en 70 historias. Como saben, estamos haciendo un ejercicio de recopilar información a partir de algunos libros y algunos textos que se han publicado con motivo de los 70 años del municipio del Doncello. Soy Fabio Alberto González y pues bueno, gracias a la invitación del profesor Jorge Lima Restrepo y la publicación de su libro El Doncello y su historia, pues estamos haciendo unos pequeños ejercicios de compartir con ustedes información relevante sobre el municipio del Doncello, sobre su fundación, sus pobladores y bueno, la vida administrativa en general. Hoy hablaremos de por qué el nombre del Doncello. Uno de los elementos que se pierde con el tiempo en los municipios, principalmente en estos municipios tan jóvenes como el Doncello, y que, como dice Fabio Álvaro en su libro, son parte de la construcción de la territorialidad colombiana de la mitad del siglo XX, y no son propiamente municipios o pueblos planificados, sino que salen de hombres pobres, dice él textualmente, dice hombres pobres que construían pueblos. Y eso fue uno de los fenómenos que ocurrió precisamente en el norte del Caquetá. Y es que algunos escapando de la violencia, otros buscando que tierras, pues terminan en esto. Estamos hablando de esa parte del Doncello de la colonización espontánea, de la que hablamos el video anterior. También hubo una colonización ya estructurada, una colonización con el apoyo de los organismos del Estado y que se hace hacia el lado del Maguaré, que luego hablaremos del proceso de la colonización de Maguaré. Hoy hablaremos de por qué el nombre del Doncello. Bueno, el nombre del Doncello no hay muchos referentes históricos porque no hay documentos al respecto. Como saben, pues el Doncello aparece por el asentamiento que se hace de un sitio de descanso entre la montañita y Puerto Rico en medio de la selva para evitar el paso que se hacía a San Vicente por el Huila. Pero pues, ¿de dónde salen los nombres de los pueblos? ¿De dónde salen los escudos? ¿De dónde salen sus himnos? Bueno, esos elementos forman parte del acervo de los pobladores. A alguien se le ocurre que hay que colocar un nombre, a alguien se le ocurre que hay que hacer un himno, a alguien se le ocurre que hay que... O sea, te van dando una identidad a partir de unos símbolos. Esos símbolos que son muy importantes en algunas culturas, desafortunadamente la cultura latinoamericana no lo son tanto, en gran medida debido a que luego del mal llamado descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y el poderío español, pues se fueron borrando parte de esos idearios y se fueron borrando parte de esa historia. Pues de eso es lo que busca precisamente la colonización, ir borrando todo vestigio de las culturas anteriores y forma parte precisamente de los procesos invasores. No sería raro entonces que a nosotros en Doncello no se nos hubiera ocurrido nunca pensar por qué se llama el Doncello, quién le colocó el Doncello. Y es preocupante que ocurra en un municipio muy joven, 70 años, y donde, por ejemplo, los encargados de la cultura, de la administración, de dictar las materias de sociales, pues no se hayan preocupado por recopilarlo. Por fortuna, pues tenemos libros como dije, el de profesor Lima. El nombre del Doncello, dice Lima en su libro, dice, se le atribuye a la presencia en la región de un árbol conocido comúnmente como el doncel. Pese a esto, con el paso del tiempo, este árbol ha perdido gradualmente su simbolismo y significado cultural. Todo apuntaba, dice el libro de Jorge Lima Restrepo, que hacia el 2008 estaba extinto. Aclaramos que extinto en esa zona donde inicialmente aparecían muchos árboles sobre ese río que baja de la cordillera oriental y va hacia los llanos de la Amazonía. Estaba extinto en ese lugar, pero precisamente había muchos árboles hacia 1930 en esa zona del río. En el año 2010 el profesor Jorge Luis Lima Restrepo, en medio de una campaña de arborización, logró encontrar un espécimen de ese árbol y ayudó a sembrarlo en el Parque de los Fundadores. El 20 de julio de ese mismo año, con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Colombia.
Entonces, el municipio llama El Doncello precisamente por la presencia de ese árbol sobre ese río, que también se llama así, El Doncello. El árbol es el doncel. Aquí es importante aclarar que hay una confusión con respecto a un árbol denominado también el doncel, que se encuentra principalmente en la región de Antioquia. Ese árbol también le llaman comúnmente el tachuelo, el abactaque, el tachuelo blanco, uña de gato, chipuelo y doncel. Pero no es el mismo árbol. Y no es el mismo árbol porque el profesor Jorge Lima Restrepo se da la tarea de enviar muestras del árbol a la Universidad de la Amazonía y le responden precisamente el director del Jardín Botánico de la Universidad de la Amazonía, que se ha catalogado ese árbol que tienen en el Parque de los Fundadores y en el cual hay un reconocimiento a Jorge Luis, y dice que pertenece a la familia de la Pentagonia amazónica. Ese es entonces el árbol, que sí aparece como Pentagonia amazónica en una clasificación de la Corpo Amazonía en sus documentos, precisamente de las especies propias de la Amazonía. No solamente aparece ahí, también aparecen algunos documentos de la gobernación y autoridades del Putumayo. O sea, es un árbol, digámoslo así, propio de la región amazónica. Pero esto va mucho más allá. Demoraron casi 70 años para que en el acuerdo municipal 20 del 9 de diciembre del 2020 se institucionalizara el árbol doncel. Y es un acuerdo del Consejo Municipal, siendo presidente Camilo Andrés Moreno, en el cual se, leo pues, textualmente, por medio del cual se institucionaliza el árbol El Doncel y la conmemoración del cumpleaños del municipio del Doncello Caquetá. Bueno, aquí entonces en el documento dice que precisamente se reconoce la Pentagonia amazónica como el árbol del doncel y se institucionaliza en el municipio del Doncello, el cual tendrá como siguientes los objetivos: instaurar una cultura de recuperación histórica que permita la reconstrucción de la memoria y la generación de dinámicas culturales, promover y desarrollar y apoyar los historiadores empíricos del municipio, desarrollar una pedagogía social con participación comunitaria mediante actividades artísticas, culturales de aprovechamiento y tiempo libre. Bueno, a propósito de eso, en el Acuerdo Municipal 6 del 19 de julio del 2021, ya pues se institucionaliza lo que sería la fecha oficial de celebración del Doncello, que sale el nombre del doncel, y que aparece firmado por Javier de Jesús Aricapa Ramírez, presidente del Consejo Municipal del Doncello, y en el cual acuerda: artículo primero, institucionalícese el 12 de octubre de cada año como la fecha de conmemoración de efemérides de vida administrativa del municipio del Doncello. Esto es muy importante porque se le da un sentido simbólico basado en documentos históricos que fueron recopilados por el profesor Jorge Lima Restrepo y que nos permite ubicar, es el 12 de octubre, la fundación de la efeméride del Doncello, y no el 14 de julio, que era como usualmente lo veníamos de manera arbitraria celebrando, porque fue el día cuando Juan Bautista Migani, el misionero que pasa hacia Puerto Rico, pues determina que se hace pues la fundación del municipio del Doncello. O sea, aquí queda claramente establecido, y esto pues se hace a partir de los documentos que existen, y en el cual dice que el municipio se creó un 12 de octubre de 1967 y que luego haremos la advertencia. Yo quiero resaltar antes de terminar un tema importantísimo, y creo que de alguna manera hace falta, y vuelvo, insisto mucho en esto, hace falta que se trabaje en la cátedra del Doncello. No se puede, por más buena intención que tengan los grupos políticos, los concejales y todas las autoridades del municipio, creer, y como lo dice el acuerdo
apoyar a historiadores empíricos del municipio. Los municipios no requieren historiadores empíricos. El trabajo de Jorge Luis, que se une a otros trabajos anteriores, demuestran la necesidad de hacer un trabajo histórico importante. José Luis, en su libro El Doncello y su historia, da las bases para que se construya un trabajo estructurado y un trabajo serio. Este trabajo de José Luis tiene todo el material posible para que un investigador formado, un investigador, un antropólogo, un historiador, un sociólogo, puedan tomar elementos que se encuentran en este libro de Jorge Luis y que le permitiría investigar y crear una historia más consolidada. Esto es apenas el primer paso de ese ejercicio, pero en este paso está toda la información que permitiría el crecimiento, porque aquí está la información legal. Y digo e insisto que esto se debe formar dentro del concepto de la cátedra del Doncello. Esto no puede ser un acuerdo cada que van un árbol a crearlo. No, esto tiene que ser un trabajo, porque si lo dejamos solamente como el historiador empírico, pues se pierde la esencia de la historia. Y es que la historia no puede ser solamente una narración. La historia tiene que trascender, y para que la historia trascienda hay que incluirla en las políticas públicas. Entonces hay que superar lo del historiador empírico y hay que aprovechar el trabajo que hizo Jorge Luis Lima Restrepo para comenzar a construir la cátedra Doncello y precisamente comenzar a construir lo que será la identidad del municipio. Para las personas interesadas, los invito a adquirir el libro de Jorge Luis Lima Restrepo, El Doncello y su historia, 54 años de vida administrativa, como digo, un trabajo muy bien hecho en edición de lujo, que permite tener componentes. Esto debería estar en la biblioteca de todos los colegios, debería ser parte integral de la cátedra del Doncello, porque es el primer libro ya estructurado con documentos. Y pues nos permitiría ampliar otros horizontes de esa historia del Doncello. Como dije, pues hay un libro interesante de Fabio Álvaro Melo sobre la colonización, que es el proceso anterior ya a este trabajo de Lima. El libro de Fabio Álvaro va hasta 1972 en registro, el de Lima va hasta el 2021. Pero existen otros elementos, precisamente el árbol, el doncel, es uno de esos elementos de símbolo, pero también hay que construir otros símbolos, la literatura, la música. Posteriormente hablaremos de la danza cauchera, de la cual la música es de mi hermano Luis Enrique González Salgado, y que forman parte de esa identidad. Hay que hacerlo antes de que comience a desaparecer. Es trabajo de todos, liderado por la Casa de la Cultura, pero debe llamarse, y debe ser así, la Cátedra El Doncello. Soy Fabio Alberto González, los acompañaré en una próxima historia. Doncello, tierra mía, donde el trabajo es calma, donde el rugir del trueno es símbolo de paz. Tu nido fue la selva y a golpes de pujanza venciste con bravura y empuje sin igual. Exhalan tus mujeres aromas de la selva que inundan de caricias tu clima tropical, ambiente de alegría en todo tiempo impera. Lo fértil de tu suelo augura prosperidad. Doncello es mi poblado y tierra de grandeza que acarician los ríos, Doncello y Anayá. Romance y poesía vislumbra el horizonte, exponente del alma del viejo Caquetá. De mis mayores ha sido tu abundancia.
la selva, que redimida está en campos prodigiosos, productores de patria y de hermosas canciones y un alma nacional. Don sello colombiano del Caquetá y la selva, de ambiente hospitalario, es tu suelo acogedor, pletórico de espigas y mujeres hermosas que cantan con el alma y con el corazón. Sello es mi poblado y tierra de grandeza, que acarician los ríos, Doncello y Anayá. Romance y poesía vislumbra el horizonte, exponente del alma del viejo Caquetá. Feliz prefiero cultivar mis amores, ver madurar los frutos con grande admiración. Cerca de la enramada contemplar mis amores, fecundos y sinceros, profundos de emoción. Doncello es mi poblado y tierra de grandeza, que acarician los ríos, Doncello y Anayá. Romance y poesía vislumbra el horizonte, exponente de la